8:33 con la avenida Domingo Contreras. Tenemos una llamada que hemos estado desde temprano buscando. Tenemos a Antoliano Peralta, es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a propósito de este esquema que desarrolla la presidencia de consultas con abogados dominicanos a propósito de la reforma planteada por el presidente Abinader. Antoliano, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, Cristian, y los demás amigos de cabina y a los oyentes de ustedes. Antoliano, este mecanismo que desarrolla la presidencia en la persona del consultor jurídico, en la persona tuya, y cuál es el alcance que busca, los criterios de los abogados llamados, lo primero en la semanal y luego los 50 abogados de ayer. He visto personas que se han excusado, pero ¿cuáles son los criterios y los alcances de esta consulta? Bueno, mira, Cristian, esto no es una novedad en esta administración, en esta consultoría. Cuando hemos tenido una norma de cierta trascendencia, y pongo, por ejemplo, el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, nosotros solemos, antes de depositarlo en el Congreso, oír las opiniones de las personas que se consideran entendidos e interesados en el tema. En la ocasión del proyecto del Ministerio de Justicia, además de eso, de una cantidad de abogados similar, escuchamos también a los directores de Escuela de Derecho, que ahora también estaban invitados, y a miembros de la sociedad civil. Solo que aquella vez lo hicimos por separado y ahora, por razones de tiempo, lo invitamos en los dos episodios que ocurrieron. Se hizo una ronda de opiniones, sobre todo con mayor énfasis en la parte formal, en la parte jurídica. Es decir, el presidente tiene la decisión de impulsar una reforma puntual en los aspectos que se han señalado. Ahora, ¿esta es la forma correcta? Nosotros en la consultoría lo hemos trabajado, antes de abrir el proyecto, hemos estado también consultando a otros juristas, pero ahora se abrió y se hace una consulta. Si hay alguna razón que alguien de los invitados dé para que se modifique el procedimiento, pues lo hacemos. De eso se trata. Profesor, buenos días, profesor. Julián Roa le habla. Sí, claro, inconfundible. ¿Cómo está usted? Una pregunta, profesor, y un poquito de historia. En el 2010, en la modificación del 2010, la oposición planteaba la idea de que debía hacerse mediante un referéndum, pero no había la ley de referéndum. Ahora está la ley sometida al Congreso. La idea del gobierno del presidente Abinader, mi pregunta, ¿es aprobar el referéndum y someter la modificación constitucional a un referéndum? ¿O es que la apruebe el Congreso que viene? No. Las modificaciones que se plantean, nosotros partimos del criterio, y esto es parte de la consulta también, de que no ameritan referéndum, porque como hemos dicho, y yo lo dije en la visita que les hice a ustedes, sí. El artículo 272 de la Constitución dice cuáles son las materias que son susceptibles de referéndum. Entonces, tomando en cuenta de que no hay la ley y posiblemente las condiciones inmediatamente después de haber salido de un proceso electoral, se trató de buscar la forma de evitar tocar cualquier elemento que amerite referéndum. Ya. Consultor, saludos, José Francisco Arias desde aquí. Hola, ¿cómo está, José Francisco? Fíjese, el expresidente de la República, Leonel Fernández, y su partido, la Fuerza del Pueblo, son celosos de su constitución del 2010 y mantienen resistencia a la reforma constitucional, la propuesta que ha presentado el presidente Luis Abinader, y hasta han dicho que pueden irse a las calles. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, José Francisco, yo asumiría una posición distinta. Primero, vamos a partir del criterio que la Constitución no es de nadie, ¿verdad? No es del presidente Fernández ni de nadie, es la Constitución.
Claro. Segundo, que no hay nada en la vida institucional de un país que no se pueda modificar si fuera necesario. Eso es una leyenda urbana de que la Constitución no se toca, que yo qué. Ahora, yo asumiría una posición distinta si yo si yo fuese un líder de oposición. Yo digo, no se toca para tal fin. Si una ley o la propia Constitución, que es la gran ley de la nación, se va a tocar para ampliar las libertades, para afianzar el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, pues ¿por qué no tocarla? Si la Constitución en este momento se va a tocar para curar un mal ancestral en la República Dominicana, que tiene que ver con el afán reiterado y continuo de casi todos los presidentes de mantenerse en el poder de manera indefinida, si se va a tocar para eso, bueno, si usted cree que eso no es bueno, entonces yo lo que digo, yo estaría en contra de esa reforma, no en contra de que se reforme, porque antes de que se hiciera pública la materia de la reforma, ya habían algunas personas, algunos críticos, incluyendo el sector que usted acaba de mencionar, que decían, estamos en contra de la reforma. Yo no entiendo por qué estar en contra de la reforma. Lo que yo entiendo es que se pudiera estar en contra de una reforma en particular. A propósito, no sé si logro explicarme. Ajá. A propósito de esto último, Antoliano, ¿cómo es posible, y aquí tenemos una discusión, los compañeros, los fundadores, ¿no? Se pusieron de acuerdo en algo básico. Esto tiene que ser un gobierno civil, republicano, etcétera. Eso es el artículo 268. ¿Cómo meter ahí, en lo que estamos de acuerdo, y en otro lado el himno es invariable, etcétera? Esos elementos fundacionales y fundamentales, ¿cómo agregarle después de un punto lo relativo al mecanismo de elección, que es algo de otra naturaleza? Y tú has dicho muy bien cómo que no se toca cómo que cosas que no se cambian. Entonces, un mecanismo de elección, de repente en 10, 15, 20 años, pudiera ser algo diferente. En lo relativo a la naturaleza de nuestro régimen, o sea, civil, republicano, no nos vamos a meter militar, eso es impensable. Pero es un mecanismo de elección como que no debía ocurrir, y recordemos de que fundamos esto, en 2 o 3 días ya teníamos cambios en la Constitución. O sea, meterlo ahí en el 268 con elementos que sí son, ¿cómo fue el término que utilizó el presidente en la consulta el lunes? Invariable no era. Inmanentes, petrificados. Sí, no era el término, pero es por ahí. ¿Por qué colocarlo ahí? ¿Por qué esa postura? Que me gustan muchas cosas, pero ahí no estoy de acuerdo. Mira, Cristian, ayer un destacado abogado dominicano que estaba presente en la tertulia con los abogados en la consulta, ajá, dijo algo parecido a lo que tú acabas de decir. Lo que quiere decir que tus razonamientos jurídicos andan profundos, ¿no? Curioso sí. El derecho. Sin embargo, yo que cuando se hizo esta propuesta del 268, no es original de la consultoría. La consultoría propuso el artículo 278, que es digamos que un segundo candado. Okay. Ahora, luego yo me convencieron de lo siguiente. Yo decía, quizá este tema, y eso decía también el colega que habló ayer, y que puedo decir su nombre, fue Carlos Salcedo. Mira que sí. Y lo han dicho otros. Me encanta coincidir con Salcedo. Ahora, yo razono lo siguiente, mira, las normas, yo le decía a Carlos y al grupo de ayer, se hacen de conformidad con la situación y para servir a la sociedad donde se van a aplicar. Claro. Aquí en la República Dominicana, el problema de la repostulación continua ha sido un problema constante del nacimiento de la República. Y en los tiempos modernos, en la época post-Trujillo, que tú y yo conocemos bien, nos hemos puesto adultos y viejos viviendo la incertidumbre
de si el presidente se va a reelegir, si no se va a reelegir, si va a modificar la Constitución. Entonces, es posible que en la puridad teórica del derecho, lo que tú dices sea cierto. O sea, la teoría constitucional establece que posiblemente que esa disposición de la reelección o la no repostulación no sea tan contundente como para petrificarla conjuntamente con lo que dispone el artículo 268 y el artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, aquí en la República Dominicana se necesita un remedio fuerte para eso. Y este razonamiento es lo que justifica que se le haya puesto, digamos, ese candado y se haya botado la llave. Y como si fuera poco, se agrega un artículo a la Constitución para que diga que en caso, porque nada es inmodificable, que en caso de que se lograra modificar el artículo 124, el presidente de turno o los funcionarios de turno no se podrán beneficiar de esa modificación. De manera que ese es el criterio. Bien. La conversación esta mañana es con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a propósito de la reforma constitucional en la República Dominicana y la propuesta del presidente Luis Abinader. Antoliano, ¿hay algún tipo de ambiente que no sea el del consenso en los legisladores PRMistas, sobre todo los que van a la próxima legislatura, los que se van a inaugurar? ¿Por qué le hago la pregunta? Por la expresión sopena, ¿verdad?, que salió en la semanal, en la conversación con el presidente de la República, y que usted y todos ya sabemos qué significa. O sea, fue como una advertencia. ¿Es que hay algún tipo de confrontación, división, o de que no están alineados los legisladores PRMistas, que son mayoría y que van al Congreso Nacional? No, es una advertencia, es un llamado político, es decir, de que los legisladores del PRM mantengan una línea de no introducir ningún elemento distinto al que se va a establecer en la propuesta, que por cierto, desde mi punto de vista, yo entiendo, y para eso me sustento en el artículo 271 de la Constitución, de que constitucionalmente no es viable introducir un elemento distinto al que se apruebe en la ley de convocatoria, pero eso ya es materia para otra discusión. Muy claro. Antoliano, una última pregunta de mi parte. Esta constitución actual tiene dos grandes logros. Primero, la descentralización y la participación, la representación. Es cierto que si tú le tiras al pueblo, le pones al pueblo a decidir cuántos diputados quiera, posiblemente el pueblo te diga, no, nada más quiero 10, por el trabajo que han hecho. El trabajo ha sido malo, no en esta gestión, tradicionalmente. La pregunta es, la disminución de los diputados no es una contrarreforma contra la representación de la población ante el Congreso Nacional. Bueno, primero yo quiero decir que, junto con lo que usted ha dicho, que yo estoy entre los que están convencidos de que la Constitución de 2010 es una buena Constitución. Por eso es que la reforma no es una reforma integral, no es una demolición de la Constitución para hacer otra, sino ir como haciendo algunos ajustes que siempre se advierten después que comienzan a funcionar las cosas. Ahora, con respecto a esto, es que hay una hipertrofia en la República Dominicana con respecto. Aquí hay muchos diputados, muchas provincias, muchos senadores, muchos ministerios, muchos periódicos, muchas emisoras, muchas universidades. Pero volviendo, ahora hay muchos municipios, muchos distritos municipales. Pero yo pienso que 137 representantes o diputados en un país del número de habitantes que nosotros tenemos es una buena representación. Bueno, Antoliano, ¿cómo sigue finalmente esta ruta de consultas? Si terminó ahí, tú decías ayer al final del encuentro que quedan pocos días, que como quieras la propuesta del presidente. Nosotros agregamos un comentario, bueno, que a partir del 16 de agosto se crean otros escenarios, ya los
que sí aprueban o desaprueban, que es el escenario del Congreso. Pero ¿cuál es la ruta que se sigue antes del 16 y a partir del 16? No, vamos a seguir consultando. Vamos a ver posiblemente otro grupo de abogados y personas interesadas, que ya lo anunciaremos. Tengo quejas de abogados PRMistas que dicen, bueno, consultar a todo el mundo, bueno, nosotros. No, vamos a vernos con los PRMistas ahora. Atención a mi amigo. Recuerde, profesor, que tengo una tarea pendiente y la cumplo en estos días, si Dios quiere. Muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias, Antoliano. Una pregunta. Ajá, hasta dos. Ya que he sido objeto de tantas preguntas, puedo hacer una. Ajá. Es que ustedes cancelaron a Pablo Martínez. Sí, a Pablo le dimos una licencia. Sí. Ay. Es que parece que no quiere hablar contigo. No sé qué es lo que pasa. Profesor, lo que pasa es que aquí se ha discutido tanto este tema. Yo he participado tanto en el programa que hay cierta represión en mi contra. Y uno humilde, necesitado económicamente del chequecito, ha decidido, ha optado por el silencio. Muy bien. Pero yo estoy aprendiendo de usted aquí en silencio. Un abrazo muy bien, grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha estado con nosotros. Las gracias por tener este tiempo para nosotros, luego de esta maratónica reunión ayer con 50 abogados a propósito de la reforma planteada por el presidente Abinader.